ex cristianos, ¿cuál fue el comportamiento / incidente que finalmente los empujó a dejar la iglesia? Serio, la absoluta hipocresía de que se nos diga que amemos a todo el mundo, y luego escuchemos la lista de personas que no están en la categoría todo el mundo: gays, personas de otras religiones, personas de otras razas, etc. Creo que cualquier Dios que sea tan mezquino, juzgador e implacable como nosotros no es un Dios que merezca ser adorado. Cada pequeña iglesia tiene su propia interpretación del Evangelio, pero si no te adhieres a ella, no irás al cielo. Creo en ser una buena persona, en hacer todo lo posible para vivir una vida que no dañe a los demás. En resumen, creo que hay que caminar, no hablar. Si eso me lleva a un agujero de fuego, me parece bien. Estaré en compañía de algunas personas increíbles que también se perdieron en esa lista. Estoy completamente de acuerdo. Mi padre es cristiano, mi madre no lo era. Mi padre es una persona muy difícil de rodear. Juzga mucho a esos grupos que has mencionado, incluso cuando dice que no lo es. Tiene un problema de temperamento. Habla a la gente de forma grosera, entre otras muchas cosas. Mi madre no lo era. No iba a la iglesia ni creía en ella, pero era la mujer más desinteresada, compasiva, amable y sin prejuicios que podrías desear conocer. Me cuesta creer que Dios pueda condenar a una persona tan bella al infierno y a mi padre al cielo. Desarrolló un principio de Alzheimer a los 50 años y murió hace unos años. Mi padre empezó a llevarla a la iglesia cuando tenía Alzheimer, cosa que nunca hizo, y también donó 5.000 libras de su dinero en su testamento a la iglesia. Todavía me molesta que haya hecho eso hasta el día de hoy. No soy religioso, pero estoy seguro de que estaría muy contento si le diera Alzheimer, y empezara a llevarlo a una mezquita cada semana, y diera parte de su herencia a dicha mezquita cuando muriera. Hipócrita. El Alzheimer es una enfermedad cruel e indiscriminada. Nos roba a los que amamos, mucho antes de que nos dejen realmente. Siento mucho su pérdida. Parece que nuestras madres tenían mucho en común. Yo perdí a la mía muy repentinamente cuando tenía 61 años. Me enseña a leer, a ser curiosa, a indagar, a poner a prueba los conocimientos y las creencias. Sobre todo, me enseña el valor del conocimiento, la bondad, la compasión, la empatía y la gracia. Tenía fe, pero era la persona menos crítica que he conocido. Creo que fue un error de su padre llevarla a la iglesia cuando sabía que ella no creía, y que no es lo que ella hubiera elegido. Eso es algo con lo que tendrá que vivir. Has dado en el clavo cuando has dicho: me cuesta creer que Dios pueda condenar al infierno a una persona tan bella. Si existe un Dios y es un Dios de amor omnipresente, entonces me parecería terriblemente mezquino que condenara a personas increíbles a una eternidad de infierno simplemente por ser diferentes. No, no me lo creo. Estuve muy involucrada como voluntaria en diferentes entornos. Tuve una ruptura muy mala que terminó con mi capullo más o menos en mí mismo. Dejé de aparecer y la gente dejó de preocuparse. Todas esas personas que me querían tanto, y nos alegramos tanto de verte cada semana, no se acercaron de ninguna manera. Eso fue hace más de 5 años, y puedo contar con una mano la cantidad de personas / veces en total que alguien se ha acercado a ver cómo estaba. Llevaba 6 años allí y conocía a mucha gente. Procesar eso me ha llevado a ver muchas de las formas dañinas, y al borde del abuso que recibí de la iglesia. No se trata de personas que abusan de mí específicamente, sino más bien interpretaciones erróneas y mentalidades enseñadas que inculcaron un montón de comportamientos negativos, y todo lo que me ha dejado tratando. Podría estar en esta tribuna literalmente todo el día, lo entiendo. He estado involucrado en mi iglesia toda mi vida, así que alrededor de 16 años, y he sido activo en mi grupo de jóvenes durante de 4 a 5 años también. Cuando intenté suicidarme y empecé a alejarme de la iglesia, no por intención, solo porque no tenía motivación para salir de la cama. Nadie me tendió la mano, ni siquiera los chicos que iban a la escuela conmigo. Mi iglesia también tenía una escuela a la que había asistido desde preescolar hasta 8º grado. Lo dejé el verano anterior a mi primer año de instituto. Alrededor del 90% de ellos iban a la misma iglesia o grupo de jóvenes y los había visto crecer. Empecé a ir a la iglesia de mi ex abusivo. Ya no voy allí, obviamente. Afortunadamente, no se acercan a mí. Nadie me preguntó si estaba bien. Mi hermana y mis padres estaban allí, pero yo no. Tampoco nadie preguntó a mis padres si estaba bien. Cuando volví unos meses más tarde, apenas me reconocieron, a pesar de que solo estuve fuera un tiempo. No me sentí necesariamente dolida por ello, sino que me hizo pensar,
Estas personas me han visto crecer, ¿por qué no se preocuparían si me voy? La mayoría de las chicas de mi edad, he dicho la mayoría no todas, son falsas, especialmente para mí cuando finalmente empecé a aparecer en el grupo de jóvenes de nuevo. He soportado muchas cosas como Bautista del Sur, de pequeña abusaron de mí, cuando crecí la gente hacía comentarios sobre mi cuerpo. Me decían que lo único para lo que servía era para tener bebés. Me quedé durante todo eso, lo que me llevó al límite. Estaba trabajando en la guardería de la iglesia. Gratis por supuesto porque todas las adolescentes tenían que ser voluntarias allí. Un niño se estaba portando mal y me dijeron que lo azotara, algo muy común en mi iglesia. Me negué porque había tomado un par de clases de educación infantil y rápidamente aprendes que los azotes no tienen sentido. No me importaba que otra persona le diera azotes, pero no quería hacerlo. Me obligaron a azotar a este pobre niño. Estaba llorando a mares mientras lo hacía. Me dijeron que tenía que aprender, que era parte de ser una buena madre y lo que Dios quería. El domingo siguiente contaron literalmente esa historia en el servicio de la iglesia, sobre lo valiente y fuerte que fui por superar mi debilidad. Todos me elogiaron por ello. Estaba tan disgustada conmigo misma y con la iglesia. Eso fue todo. Después de eso se acabó. Aparte de las incoherencias lógicas que con el tiempo se hicieron demasiado difíciles de ignorar, mi madre fue un factor decisivo para perder la fe. Con mi madre todo era el diablo. Calabozos y dragones, Pokémon, Harry y Potter, Los Simpsons, los grupos de música rock, después de su época. Por supuesto, Magic the Gathering, la mayoría de los videojuegos, la lucha profesional. Todo era el diablo. Todo lo que me gustaba era el diablo. Si tenía amigos que no iban a la iglesia eran grandes demonios. Las personas que iban a otras iglesias eran demonios de poca monta. Los demócratas, los liberales, los intelectuales, el gobierno y los científicos eran todos el diablo. Cuando era adolescente, el activismo a favor de las personas LGBTQ se había convertido en un tema televisivo de máxima audiencia. Y es mejor que creas que eso era el diablo. En su opinión, los pobres eran pobres porque habían hecho algo que enfurecía a Dios, y eran el diablo. En este tipo de ambiente, no hay nada atractivo en la religión, nada que te atraiga. Era inevitable que abandonara la fe para crecer como persona, o que acabara siendo un bicho raro con delirios de paleto sobre el mundo. Escribo en nombre de mi mujer, que era cristiana católica cuando me conoció. Yo soy ateo pero no hago alarde de ello. Si no me lo preguntan, no hace falta que lo diga. Bueno, nos conocimos, salimos, nos enamoramos. Y a su madre no le gusté, tenía la piel demasiado oscura, bueno, todavía la tengo. No hay mucho que pueda hacer al respecto. Lo curioso es que su madre es varios tonos más oscura que yo. Siendo católica y miembro de una minoría étnica en mi país, acudió a su sacerdote local, que también era una minoría étnica. Habló con mi mujer sobre la fe y luego me llamó a mí. Yo no lo conocía, ni me he preocupado nunca de nada que no sean argumentos racionales. Así que imagínate cómo fue la llamada telefónica cuando empezó a argumentar en nombre de Dios. Me reí y le pedí que pusiera a Dios al teléfono. Todavía me molesta un poco que no lo haya hecho, o al menos que juegue a disimular con una voz retumbante. De todos modos, también soy un tipo vengativo al que no le gusta que se abuse así de la religión. Así que busqué al católico de más alto rango de mi país, que resultó ser el secretario general, y le llamé relatando los hechos de forma neutral, y no volví a saber nada del sacerdote. Mientras tanto, mi mujer me eligió a mí antes que a la iglesia, y su madre le dijo que la repudiaba. Su padre, por su parte, solo estaba triste al ver que su mujer y su hija no se llevaban bien. Esperaba que nos separáramos simplemente porque eso facilitaría las cosas. Yo le gustaba y no era religioso. Luego nos casamos y sus padres no asistieron. Su madre le envió una carta antes de eso, que nunca olvidaré, aunque mi mujer haya decidido dejarlo pasar. Le contesté en King con una recomendación muy seria a un psicólogo. Luego tuvimos nuestro primer hijo, y entonces su padre se hartó. Tuvo unas palabras fuertes con su madre y de repente nos visitamos. No hemos hablado ni una sola vez del pasado. Es como si nunca hubiera ocurrido. Puedo vivir con eso. Sin embargo, le he dejado perfectamente claro a mi mujer que si su madre intenta adoctrinar a nuestros hijos en su versión loca del catolicismo, perderé la cabeza y le daré una paliza para que no vuelva a intentarlo. No es que haya ninguna razón para sospechar eso, pero me gusta pensar en todos los escenarios posibles y estar mentalmente preparado para ellos. Eso también significa que estoy más preparado mentalmente para que su madre muestre verdadero amor y afecto hacia nuestros hijos.
y por eso fui yo quien le preguntó cómo prefería que fuera su título, en mi lengua materna. Tenemos opciones, puede ser mamá mamá o abuela mamá. Eligió esta última, probablemente porque mi mujer tiene un hermano. Así que si barra cuando él tenga hijos, la conocerán como papá mamá, mientras que abuela mamá es neutral. También me empeño en que nuestros hijos le muestren a ella, y al padre de mi mujer, el debido respeto y les hagan caso. Nuestros hijos no están bautizados, eso será su propia elección. No impongo ningún tipo de fe a los demás, y menos a mis hijos. Solo una vez su madre hizo un comentario extraño al respecto, cuando nuestro hijo tuvo un sarpullido, heredado de mí. Según su madre, eso se debía a que no estaba bautizado. No me lo dijo a mí, sino que mi mujer lo dijo riéndose, cuando estábamos solos. Su madre no volvió a mencionarlo, y ahora el sarpullido ha desaparecido, al menos por ahora. Y sé mucho sobre esta enfermedad de la piel para estar al tanto de los primeros signos, y de los remedios que más probablemente funcionen.